Hoy les voy a explicar cómo realizar el planteamiento del problema de investigación. ¿Qué criterios debo considerar al formular la pregunta de investigación? Cuando hago la formulación del problema, ¿siempre será de forma interrogativa o habrá otra forma de realizarla? Bien, aquí te explicaré las dos formas que existen para realizar la formulación del problema de investigación. Pero primero debes considerar o tener presente que antes de redactar la pregunta de investigación tienes que tener en cuenta los elementos del problema de investigación. Para ello vas a hacer una revisión de la literatura, también denominada estado del arte, sobre los antecedentes del estudio, sobre los antecedentes de tu variable o variables, qué tanto se ha investigado a nivel nacional e internacional, qué relaciones existen y qué explicaciones ya se han realizado sobre las variables de estudio, la importancia y el beneficio que traerá esta investigación cuando tú la culmines. Bien, es muy importante considerar los elementos del problema de investigación, porque caso contrario, si nosotros tratamos de investigar variables que ya son trilladas, que han sido ampliamente estudiadas, pues es muy poco probable que tus resultados pues sean muy significativos. Entonces hay que considerar ello al momento de plantearte un tema de investigación. Otro punto también muy importante es tener en cuenta el contexto donde se va a realizar tu investigación. Puede ser un contexto político, puede ser social, histórico, educativo, geográfico, puede ser más de un contexto, por ejemplo, puede ser educativo, político y social, ¿no? Va a depender mucho de lo que tú quieras investigar. Incluso al hacer la revisión de la literatura, el estado del arte de nuestras variables, siempre vamos a encontrar algunos puntos que no hayan sido investigados. Bien, entonces ese puede ser el punto de partida para mi investigación. Para que tú redactes tu pregunta de investigación de manera correcta, debes tener en cuenta estos 3 pasos. El enunciado debe ser de manera clara y sin ambigüedades y generalmente se hace en forma de pregunta. Digo generalmente porque no siempre se va a hacer en forma interrogativa, pero es la más común, como vamos a ver más adelante. Pero también hay otro enunciado que se hace de manera declarativa. O sea, hay 2 formas para poder plantear la formulación del problema. El siguiente paso es: el problema debe expresar una relación entre 2 o más variables. Si recién te estás iniciando, te aconsejo que inicies con 2 variables y si ya tienes un poco más de experiencia, con 3 a más. Y por último, el problema y su enunciado ha de implicar la posibilidad de ser sometido a una prueba empírica, a pruebas estadísticas, en el caso tu investigación responda a un enfoque cuantitativo. Esta es como una pequeña fórmula que te va a ayudar a ti a redactar de manera correcta y sin errores tu pregunta de investigación. Para ello tienes que considerar estos elementos: la variable o variables de estudio. ¿Por qué digo variable? Porque también hay investigaciones que son de una sola variable, como veremos en otros videos. Luego tienes que considerar la unidad de estudio, el espacio-lugar y el tiempo. Aquí te voy a presentar, por ejemplo, este ejemplo que dice: ¿qué relación existe entre la educación remota y el rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del Colegio Hipólito Yrigoyen de Lima 2023? En este caso, las variables son educación remota y rendimiento académico. Hay 2 variables. ¿Cuál es la unidad de estudio? Son los estudiantes.
El espacio o el lugar donde se va a realizar la investigación es en el Colegio Hipólito Unanue y el año o el tiempo es 2023. Esta es la forma más común de redactar cualquier tipo de investigación de cualquier disciplina, de educación, de administración, de medicina. Es la manera más común de redactar la pregunta de investigación. Pero como te estuve comentando, también hay otra forma. Esta otra forma es menos común, pero se suele utilizar, que es la de manera declarativa. En este caso, yo no busco establecer relaciones entre dos o más variables, sino lo que pretendo a través de una pregunta declarativa, como por ejemplo puede ser diseño y construcción de un instrumento de medición para medir el desempeño docente, ¿no? En este caso, yo no busco establecer relaciones entre variables. Lo que voy a hacer es construir un instrumento de medición. En este caso no podría redactar de forma interrogativa, tendría que ser de forma declarativa. Tenemos otro ejemplo. ¿Cómo influye el síndrome de burnout y el rendimiento laboral de empleados del Instituto Nacional de Estadística e Informática? En este caso, las variables son el síndrome de burnout y el rendimiento laboral. La unidad de estudio vienen a ser los empleados. El espacio, lugar, viene a ser Instituto Nacional de Estadística e Informática. El tiempo se ha omitido. Bien, vas a encontrar también tesis donde se omite el tiempo. Puedes colocarlo, pero también si no lo colocas no pasa nada.